con un mundo interior organizado. Yo decía que muchas veces el problema que nosotros tenemos es que nuestro interior no está organizado, y que mientras no tengamos un interior organizado, siempre vamos a tener una vida desorganizada. ¿Por qué? Porque nuestro interior es la que nos conduce prácticamente a hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Eso es lo que nos hace mantenernos firmes delante de Dios. Otro de los temas es ser un siervo con una mente bíblica. Si nosotros le preguntamos a muchos de nosotros algo de la Biblia, muchas de las personas no van a saber contestar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no leemos la Biblia o no nos dedicamos a estudiar acerca de la palabra de Dios. Otro de los temas que teníamos es un siervo apartado, y cuando decíamos un siervo apartado es una persona que se aparta de hacer las cosas malas y buscar cómo hacerlo mejor para Dios en su vida. De donde esté, en el lugar donde vaya, siempre va a mantener su mente en alto y va a mantener su ser cristiano donde sea. Yo muchas veces me ha tocado ir a las fiestas donde yo trabajo, y son fiestas de todo. Y yo siempre he mantenido, incluso las fiestas de los jefes de nosotros, yo no voy. Yo soy una de las personas, de los empleados de la compañía, que yo no asisto donde se toma licor, donde bailan y gritan y hacen tales cosas. Solo voy a la fiesta que hacen, que es la de los empleados como despedida de año, pero el resto de fiestas, cumpleaños y cosas de ellos, yo no voy. ¿Por qué? Porque para no involucrarme, si siempre uno mantener las cosas firmes. Una de las cosas, otro de los temas que estudiamos fue ser un siervo en su presencia. Y cuando decimos un siervo en su presencia, es que el siervo de Dios que está en la presencia de Dios se mantiene, donde vaya, mantiene en la presencia de Dios. Vaya manejando, va hablando con Dios, está en su casa, está acostado. En cualquier lugar tú puedes estar en la presencia de Dios. No es necesario, es importante ir al templo, es importantísimo congregarse dentro de la obra de Dios, porque cuando nosotros vamos y estamos y compartimos dentro de los hermanos, nuestro ser espiritual se llena de gozo. Entonces, hoy vamos a ver uno de los temas, es ser un siervo con una vida bien vivida. ¿Por qué? Porque hay un lema que dicen en el mundo: hay que gozarse porque la vida es corta. Y lo vamos a ver completamente acabados. Una persona que hoy está gritando, bailando, y al seguido día está acabado. No tiene ni fuerzas ni dinero para comer. Yo teníamos un hermano que trabajaba conmigo, o una persona que trabajaba conmigo, y el día lunes que íbamos al lonchero, porque trabajamos en una compañía de remodelación, íbamos al lonchero, él no tenía dinero para comprar el desayuno ni el almuerzo, y los otros compañeros que eran pesados para dar bromas, y le decían: y ahí, cuando tú estabas tomándote la primera cerveza, no te pusiste a pensar que tenías que comer en la semana. ¿Qué culpa tengo yo que ahora tú tengas que estar pasando dificultades, hambre, y yo tener que prestarte a ti por no acordarte que tenías que comer? Isaías capítulo 43 y versículo 7 dice así la palabra: todo lo que he llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado, a quien he hecho. Esta era una pregunta que hacía Dios a través del profeta mayor Isaías, y nos dejaba ver las personas que no están satisfechas como están.
Porque hay problemas de que hay personas que están hasta la coronilla de plata, pero no son personas que están contentas con nada. Siempre unos se mueren trabajando por querer más, otros por igualar al más. Habían dos personas que tenían dinero o que tienen dinero, y esas personas que siempre estaban en competencia. Si el uno tenía una casa de 2 pisos, el otro la silla de 2 pisos. Si el otro tenía un camión Mercedes-Benz, él iba y compraba un camión Mercedes-Benz. Si aquel día compraba una finca, él iba y compraba otra finca. Una competencia tremenda. Eran personas que no estaban satisfechas consigo mismo, y ese es el problema. Cuando tú no estás satisfecho contigo mismo. Jesús le decía a través de Juan, en el Juan capítulo 4 y versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa era la mayor satisfacción que tenía Jesús. Era a poder hacer la obra que Dios le había mandado. Entonces nosotros nos matamos muchísimas veces y nos envejecemos en este país por tener la mejor casa en nuestro país, porque digan, mira, fulano está en Estados Unidos y esa casa de la esquina, esa es la casa del, miren qué caserín tiene, pero ¿cuántos años tiene de vivir acá en Estados Unidos? Y esa casa que mandó a hacer usted en su país, usted jamás en la vida han pasado 30, 40 años y no ha vivido en ella tal vez alguna semana o alguna noche, y se ha matado por esa casa. Entonces, estar tan satisfecho con lo que Dios nos da. Dice Juan capítulo 10, Él nos da la forma como vivir en paz. Una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado es con las metas que nos proponemos, porque decía a una persona y conmigo hablaba y me decía, mira, yo no puedo deberle a nadie. Y le decía yo, pues bueno, aquí en Estados Unidos, si tú no debes, no tienes crédito. Para poder tener un crédito y poder tener algo que tú puedas, tienes que tener una deuda. Cuando tú tienes una deuda, se te sube el crédito y tú puedes llegar a cualquier banco o a cualquier financiera y puedes sacar un carro, puedes sacar una casa o cualquier cosa. Ya cuando tu crédito sube arriba de los 700 y eres un empleado por mucho tiempo para una compañía, tú puedes tener todo lo que tú quieras. En 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24 dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Corre de tal manera, de tal modo que ganéis, y todos los que compiten en los juegos se obtienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpes a mi cuerpo y me hago esclavo, no sea sabiendo que predicando a otro y yo mismo sea descalificado. Pablo, hablándole a los corintios, decía esta frase tan preciosa que en verdad los que corren en esa época se hacían las competencias olímpicas, igual como ahora, y esas competencias olímpicas siempre había un ganador y era él que era más veloz. Para poder ser veloz y mantener una resistencia se necesita de mucho esfuerzo. Para tener una resistencia capaz de correr muchos kilómetros todos los días. Nosotros, cuando yo hice el paracaidismo, nosotros los corríamos 7 kilómetros todas las mañanas. Correr 7 kilómetros no es para cualquiera. Agarra una resistencia, y esa era tarde y mañana.
que nosotros corríamos la pista que tenía 3,5 kilómetros, ida y vuelta. Y si era en el asunto del entrenamiento, comenzamos a tirarnos de esta altura hacia abajo. Pero esa caía y corría y te subía, caía y te subía y así rapidito. Pero eso era de 7 de la mañana a 12 del día. Íbamos a almorzar a las 12 y regresábamos a las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde a las 5 de la tarde en esa misma. Y brinque. Por 3 meses. Pero ya no solo la primera semana era de esta altura, la segunda semana ya era el doble. Ya cuando se terminó el curso se saltaba uno desde allí del alto, de esa parte alta, y caíamos. ¿Qué pasa cuando nosotros, y cada vez que caías mal, tenías que ir a hacer barras o pechadas? Yo podía agarrar mi propio cuerpo y me lo levantaba y me traía el paracaídas aquí. Me podía correr y agarrarme brincar y agarrarme con tal cogiera la parte de arriba, con la punta de mis dedos yo me pasaba. ¿Por qué? Porque podía dominar mi cuerpo con la fuerza que uno coge a través del entrenamiento. Pues igual, así es la vida cristiana, hermanos. Cuando tú eres una persona que todos los días te esfuerza, todos los días corre, todos los días estás en el camino de Dios, eres una persona fuerte, es una persona que a diario agarras fuerza espiritual. Es como la persona que se levanta a la mañana a orar. Es como la persona que se entra a orar a las 12 del día, a las 5 de la tarde. Una de las cosas es que agarras fuerza espiritual y agarras un hábito y una relación con Dios. Cuando tienes ese hábito de tener una relación con Dios, tú puedes hacer cualquier cosa que se te enfrente no va a poder contigo. Viene una persona endemoniada que quiere pelear contigo, no puede contigo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza espiritual sobre ti, hay algo grande que te hace una persona muy fuerte. Entonces, y esto es un proceso, la vida cristiana es un proceso, todo en la vida es un proceso, el deporte es un proceso. Para las personas que en nuestros países hacen boxeo, esas personas se golpean todos los días están dándole al saco y denle todos los días a ese saco para agarrar fuerza en sus dedos. ¿Por qué? Porque yo le puedo pegar un golpe a una persona muy fuerte y si le doy la parte muy fuerte, se me rompen los huesos de mi mano. Pero cuando nosotros agarramos fuerza, no se rompe tan fácil. ¿Por qué? Porque coge las coyunturas, agarran fuerza. Yo hice lo que era defensa personal. En defensa personal yo agarraba y pegaba un golpe en esta parte en la pared y no me dolía nada porque eso lo hacía todos los días, en los golpes a la pared. Entonces las defensas personales era una de las cosas que lo manteníamos a diario. Entonces la vida cristiana es igual. Nosotros debemos de prepararnos todos los días y crearnos una meta, no una meta que nosotros no la podamos cumplir. La podemos cumplir cualquier meta que tú te pongas, pero siempre y cuando sea la voluntad de Dios y con el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos alcanzar metas y estar fuera de la voluntad de Dios. No. Hay metas que tú las puedes hacer y estar fuera de la voluntad de Dios, pero son personas que son para fracaso. Podemos alcanzar metas y a destruir a otras personas a nuestro alrededor. Es las personas que quieren pasar por encima de cualquiera, dañar a quien tú puedas por sobreponerte, por alcanzar una posición. Podemos alcanzar las metas aún en la iglesia y no haber glorificado a Dios. Hay muchas personas que lo quieren hacer eso, pero en realidad son personas que están dañando a muchos hermanos dentro de la iglesia, importándole quién sea para poder lograr esa meta. La meta termina bien la carrera. Cuando tú tienes una meta,
decía Pablo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado ¿qué? La fe. Entonces este era Pablo ya haciendo énfasis de haber terminado una carrera. Él sabía que muy pronto iba a ser, lo iban a matar. Y él le decía a Timoteo, un joven cristiano, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Era una persona que, no importándole los kilómetros que tenía que caminar, el trabajo que tenía que hacer por la obra de Dios, él lo hacía. La mente que él tenía era una mente sobrenatural, que estaba importándole solamente que la obra de Dios estuviera en su vida. Él nunca había fallado y pudo ser un hombre grande que pudo escribir casi el 50% del Nuevo Testamento. Lo escribió Pablo. Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 30 dice: por tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de mi padre andaréis delante de mí para siempre. Ese era un pacto que habían hecho, donde la casa de su padre, la casa iba a andar en honra a Dios. Lejos de esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, dice Dios. Qué precioso, ¿verdad? Cuando tú honras a Dios, quien va a pelear por ti, Dios, a los que me menosprecian serán destruidos, serán vistos en poco. Y a la fuerza de la casa de tu padre, y lo habrán. Y habrá un anciano en tu casa, y verás la angustia de la morada, a pesar de todos los que haga a largo Israel, y que nunca habrá un anciano en tu casa. Y sin embargo, alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando, a tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la forma de tu juventud, y para ti esta será la señal, y vendrá en cuanto a los dos hijos de Ofni y Finees, en el mismo día los dos murieron. ¿Quiénes eran estas dos personas? Estas dos personas eran los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque siendo él el sacerdote que Dios lo había puesto para que la gloria de Dios estuviera en ese lugar, para ministrar la gloria de Dios, ellos vinieron y ofrecieron un holocausto, ofrecieron algo que no era de Dios. Y entonces, al no ofrecer algo de Dios, ese mismo día murieron. Entonces, miramos que esto es terrible cuando nosotros no podemos llegar a hacer una meta hasta que sea satisfactoria para nuestras vidas. Requisitos para llenar las metas. Una vida bien vivida presume varios elementos prácticos. 1. Jesús le dijo, en primer lugar, necesitamos una estrecha relación con Dios. Cuando no tenemos una estrecha relación con Dios, nunca vamos a llegar a una meta. ¿Por qué? Porque el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Cuando tú amas al Señor, quieres estar siempre en la presencia de Él. Cuando tú amas a alguien, siempre quieres estar con esa persona que tú amas. Cuando tú amas a alguien, siempre la tienes en mente y tratas de agradarle siempre. Pues igual, cuando nosotros amamos a Dios, siempre queremos que estemos agradarle a Él. Ahí disculpen que mi idioma está muy malo. El inglés me está fallando. En segundo lugar, para una vida bien vivida necesitamos un carácter. Una persona que tenga carácter. Porque cuando no tenemos carácter somos personas
que hoy somos, mañana no somos. En tercer lugar, necesitamos una vida orientada y llena de propósito de Dios. Una persona que tenga una vida, una visión espiritual. En cuarto lugar, una vida bien vivida se requiere de una vida de fe, porque todos decimos, yo soy una persona de fe. Cuando viene la enfermedad, cuando hace falta el dinero para la renta, cuando hace falta muchísimas cosas, ahí es donde se prueba la fe. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy no pueden estar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a muchos les falla la fe. Decía mi esposa una vez, yo le voy a pedir a Dios, decía, un trabajo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Estás loca? Le digo yo, ¿cómo vas a encontrar un trabajo que te den así ese trabajo? No, yo voy a orar por ese trabajo, porque yo tengo que ir a dejar a los niños a la escuela y tengo que esperarlos de regreso de la escuela. Entonces yo tengo que estar en la casa antes de las 9 y después de las 2 de la tarde. Y yo dije, pues está pensando mal, pero en realidad se puso a orar, y así como ella lo pidió, así lo tuvo. Le dijeron, mira, en tal lugar pues tú vas a trabajar de tal y tal hora, y así se le cumplió. Yo la voy a dejar a las 8 de la mañana al trabajo y ella ya se viene en Uber o en bus para la casa, pero ya a las 3 de la tarde, antes que llegue el niño, ya está en la casa. ¿Por qué? Porque se lo pidió. A veces nosotros no alcanzamos las cosas porque no se los pedimos a Dios. A veces tenemos trabajos que son mataderos, que nos matan completamente y nos roban horas y nos pagan horas de gratis completamente. ¿Por qué? Por falta de fe. Dice Filipenses capítulo 1 y versículo 12, yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que he visto han reducido el mayor progreso del Evangelio, de manera que mis prisiones por la causa de Cristo sean hechas notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos. Confía en el Señor por causa de mis prisiones. Tiene mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios sin temor, es porque vivimos la palabra. Cuando tú no vives la palabra, siempre vas a tener que alguien te va a rechazar. Porque recuerdo una vez un hermano se endemonió en la iglesia y llegamos y lo pusimos a orar. Mientras estábamos orando dentro de la iglesia, un hermano se iba acercando y le dice la persona que estaba endemoniada, ¿y tú qué vienes? ¿Quién eres tú? Si yo te conozco, le dice. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce nuestras vidas y nos pone a prueba. Entonces, en quinto lugar, una vida bien vivida se requiere autoexamen. ¿Cómo estamos con Dios? En sexto lugar, una vida bien vivida es una vida de agradecimiento. Siempre ser una persona agradecida con Dios. Y en séptimo lugar, una vida bien vivida, necesitamos una vida sana con Dios, gloria a Dios. Y miramos que la mayoría de personas no vivimos una vida bien vivida y nos matamos y llegamos a ser viejos sin ningún propósito con Dios. Estemos conscientes que tenemos un lapso de vida que vamos a vivir y vivirla lo mejor que nosotros podamos de la presencia de Dios. Lo mejor que tú hagas para Dios y para tu familia es lo que tú vas a vivir. La mayor relación que tengas con Dios y con tu familia es la mayor satisfacción que te vas a llegar cuando ya te comienzan a salir las canas por todos lados, por el pelo, por todos lados. Es la mayor satisfacción, es la vida mayor vivida. Recuerdo que por mucho tiempo yo no supe lo que era unas vacaciones, tomarme una semana de vacaciones. Y recuerdo que cuando me llegó el permiso de trabajo y sacamos la licencia, dije yo, y mi compañía donde yo trabajo siempre nos dan una semana de vacaciones a mediados del año y una semana de vacaciones a finales de año.
Entonces, ¿qué hace? Que esa semana de vacaciones yo se la dedico a mi familia, los vamos a conocer Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo me voy a llevar. Yo no me voy a llevar una casa, yo no me voy a dejar un terreno. Si yo tengo un terreno, por muy grande que sea, lo que voy a dejar van a ser pleitos completamente, se van a hacer pedazos nuestros hijos por lo que a veces dejamos. Y entonces la vida bien vivida es para eso, de darse el mayor gusto que nosotros tengamos, hermano. Y tener una mejor relación con Dios. Mientras no tengamos una mayor relación con Dios, vamos a estar a final de la vida pidiendo raíz. Señor, ten misericordia de mí porque me estoy muriendo. Vengan a orar porque me estoy muriendo, pidiendo raíz. Pero cuando tú estás preparado para Dios, no importa acá el momento que llegue la muerte. ¿Por qué? Porque ya tú vas a estar preparado. Dios me les bendiga, hermano. Pónganse de pie, vamos a orar en este momento. Vamos a decirle, Señor, aquí está nuestra vida.